Imagina que caminas por la calle principal de tu ciudad un viernes por la noche. Buscas ese brillo neón familiar, ese olor a patatas fritas que solía inundar las aceras, y esas colas interminables de gente esperando por una hamburguesa barata. Pero algo es diferente. Te asomas al cristal y lo que ves es una escena casi fantasmal. Mesas vacías, pantallas de pedido táctiles que nadie toca y empleados con la mirada perdida esperando a un cliente que no llega. Durante décadas, las cadenas de comida rápida en España fueron el símbolo del éxito, la rapidez y el ahorro. Éramos uno de los mercados más rentables de Europa para los gigantes americanos. Sin embargo, hoy algo se ha roto. El imperio del fast food en España se está desmoronando a una velocidad que nadie predijo. ¿Por qué miles de estos locales están de repente vacíos? ¿Es solo la crisis económica o es que los españoles hemos dejado de amar la hamburguesa industrial por una razón mucho más profunda? Quédate conmigo porque hoy vamos a descubrir la tormenta perfecta que está haciendo que los gigantes de la comida rápida muerdan el polvo en nuestro país. La primera razón es la más obvia, pero también la más dolorosa para el bolsillo: el fin del mito de lo barato. Durante años, el pacto entre el consumidor y la comida rápida era sagrado. Sabías que la calidad no era la de un restaurante de 5 estrellas, pero el precio era imbatible. Podías cenar por 5 o 6 euros. Hoy, ese pacto ha sido triturado. Con la inflación disparada, ir a una cadena de hamburgueserías o pizzerías se ha vuelto, increíblemente, un lujo caro. Cuando un menú básico empieza a rozar los 12 o 13 euros, el consumidor español se hace la gran pregunta: ¿realmente vale esto lo que cuesta? Por ese mismo precio, o incluso por menos, en España tenemos una alternativa que no existe en casi ningún otro lugar del mundo: el menú del día o las raciones de un bar de barrio. Los españoles están volviendo a los orígenes. Prefieren pagar 10 o 12 euros por un plato de comida casera, con su pan, su bebida y su café, antes que por una hamburguesa envuelta en papel que, sinceramente, cada vez es más pequeña. El fast food ha perdido su arma principal, pero el dinero no es lo único que ha cambiado. Hay un cambio generacional y cultural que está dejando fuera de juego a estas empresas. Estamos viendo una rebelión silenciosa contra la comida ultraprocesada. La generación Z y los millennials españoles están mucho más informados que sus padres. Ya no compran el marketing colorido. Miran las etiquetas, buscan el origen de la carne y, sobre todo, valoran su salud. En un país con una cultura gastronómica tan potente como la nuestra, y el concepto de comida rápida industrial está empezando a verse como algo anticuado, incluso como algo de baja categoría. Ya no es guay ir a estas cadenas. Ahora lo que se lleva es el concepto del fast food, comida que se sirve rápido. Sí, pero que es real. Poke bowls, ensaladas preparadas al momento, hamburguesas de carne de pasto en locales con decoración cuidada. Los gigantes americanos se ven ahora como dinosaurios, intentando sobrevivir en un mundo que pide a gritos frescura y honestidad. Hablamos de la experiencia de cliente, porque aquí es donde muchas de estas cadenas están fallando estrepitosamente. ¿Os habéis fijado en el cambio de los locales? Antes eran lugares familiares, con zonas de juegos para niños y un ambiente vibrante. Ahora, en un intento por ahorrar costes, se han convertido en lugares fríos, llenos de máquinas donde ni siquiera hablas con una persona para pedir. Entras, pulsas una pantalla, esperas a que un número aparezca en un monitor y te vas. Se ha perdido el factor humano. Para el cliente español, que valora tanto el trato y la socialización al comer, esta robotización ha hecho que la experiencia sea gélida. Los locales están vacíos porque ya no son lugares donde te apetezca quedarte. Se han diseñado para que te vayas rápido, y el cliente ha respondido de la forma más contundente posible, yéndose para no volver. Y aquí entra en juego el fenómeno de las aplicaciones de comida a domicilio. Muchos podrían pensar que si los locales están vacíos es porque todo el mundo pide desde casa. En parte es verdad, pero esto ha sido una trampa mortal para las propias cadenas. Las comisiones que cobran las plataformas de reparto son tan altas que los márgenes de beneficio de las franquicias se han reducido al mínimo. Además,
La comida rápida no viaja bien. Nadie quiere pagar 15 euros por unas patatas que llegan húmedas y una hamburguesa fría después de 40 minutos en la mochila de un repartidor. La decepción del cliente al recibir el pedido ha hecho que muchos decidan que no vale la pena el gasto. El delivery está canibalizando la sala de los restaurantes, pero sin dar los beneficios suficientes para mantener el negocio a flote. Es un modelo que está comiéndose a sí mismo por ambos lados. Otro factor crucial es la crisis del empleo en el sector. Estas cadenas siempre se han basado en mano de obra joven y barata con una rotación altísima. Pero en la España actual, encontrar personal que quiera aceptar esas condiciones es cada vez más difícil. Los locales están vacíos no solo de clientes, sino a veces de personal cualificado. Esto lleva a errores en los pedidos, limpieza descuidada y tiempos de espera absurdos para hacer comida rápida. Si vas a un sitio a comer rápido y tardan 20 minutos en darte una bolsa mientras ves cómo salen decenas de pedidos para repartidores antes que el tuyo, te sientes ignorado. El cliente presencial ha pasado a ser de segunda clase comparado con el pedido digital. Esa falta de respeto se paga con salas vacías. Miramos también el panorama de la competencia local. España ha vivido una explosión de hamburgueserías gourmet artesanales, lugares pequeños, muchas veces negocios de barrio o pequeñas cadenas nacionales, que ofrecen un producto infinitamente superior por solo un par de euros más. La gente prefiere apoyar al negocio local que ofrece carne de calidad de la Sierra de Madrid o de Galicia, antes que a una multinacional anónima. Estas hamburgueserías están llenas mientras que los gigantes de siempre están vacíos. Es una transferencia de clientes masiva. El consumidor español ha aprendido a distinguir entre una hamburguesa de plástico y una de verdad, y una vez que pruebas la de verdad, no hay vuelta atrás. Las grandes cadenas simplemente no pueden competir en calidad sin renunciar a su modelo de producción masiva. La sostenibilidad también está jugando un papel en este desmoronamiento. Estamos en una época donde el exceso de envases, el desperdicio de comida y la huella de carbono importan. Las grandes cadenas son el símbolo de todo lo que la gente quiere cambiar. Ver una mesa llena de papeles, plásticos y cartones para una sola comida ya no es aceptable para muchos. Aunque intenten hacer campañas de lavado de imagen verde, la realidad es que su estructura depende del usar y tirar. En cambio, muchos consumidores están volviendo a los mercados, a las opciones de residuo cero o simplemente a comer en sitios con vajilla de verdad. Es un rechazo ético que está vaciando los locales de los centros comerciales. Tampoco podemos olvidar el golpe que supuso el cambio de hábitos tras los años de pandemia. Los españoles redescubrieron el placer de cocinar en casa o de buscar espacios abiertos. Los centros comerciales, donde se ubican la gran mayoría de estas cadenas de comida rápida, han perdido ese magnetismo que tenían hace una década. La gente prefiere terrazas, plazas y lugares con luz natural. Los locales cerrados, con luz artificial y olor a aceite reutilizado de las zonas de restauración de los grandes centros comerciales, ya no resultan atractivos. Hay una fatiga del modelo de consumo basado en el centro comercial, y el fast food lo está sufriendo en primera línea. Hablemos de la saturación del mercado. Hubo un tiempo en España donde parecía que podías poner una de estas franquicias en cada esquina, y todas funcionarían. Se abrieron miles de locales en ciudades medianas y pequeñas, pero el mercado tiene un límite. No hay tantos clientes para tanta hamburguesa. La saturación ha llevado a que los locales compitan entre sí por un grupo de clientes cada vez más reducido. Cuando tienes 3 locales de la misma marca en un radio de 2 kilómetros, es inevitable que algunos terminen vacíos. Estamos viendo un proceso de corrección natural donde los locales menos rentables simplemente están dejando de existir porque nunca debieron abrirse con un modelo tan agresivo. La fiscalidad y las nuevas regulaciones en España también están apretando las tuercas. Las leyes contra el azúcar, las tasas sobre los plásticos de un solo uso, y las normativas cada vez más estrictas sobre la información nutricional están obligando a estas empresas a cambiar sus recetas y procesos, lo que a menudo aumenta los costes. Al mismo tiempo, el aumento del salario mínimo profesional, aunque es una excelente noticia para los trabajadores,
Supone un reto para empresas cuyo único modelo de rentabilidad era el coste de personal extremadamente bajo. Sin poder explotar esa vía, muchas franquicias situadas en lugares con alquileres astronómicos simplemente no pueden cuadrar las cuentas. Hay un punto psicológico muy interesante en todo esto. Para el español medio, ir a comer fuera es un evento social, una celebración de la vida. La comida rápida es lo contrario a la celebración. Es un trámite. En tiempos de incertidumbre económica, cuando la gente sale, quiere que valga la pena. Quiere disfrutar. El fast food se ha quedado en tierra de nadie. No es lo suficientemente especial para una salida de fin de semana, ni lo suficientemente barato para un día de diario. Ese espacio intermedio es una zona de peligro donde no hay lealtad de marca. Si la gente no siente que está recibiendo un valor añadido, simplemente se queda en casa o busca otra alternativa. Incluso los iconos de estas marcas están desapareciendo. Ya no vemos tanto a esas mascotas famosas o esas promociones agresivas dirigidas a niños. Hay una conciencia social mucho mayor sobre la obesidad infantil en España. Los padres españoles son ahora mucho más reticentes a llevar a sus hijos a estos sitios como premio. Lo que antes era un regalo del domingo, ahora se ve como una opción poco saludable de la que no hay que abusar. Sin esa base de clientes infantiles que fidelizaba a las familias, el futuro de estos locales se ve aún más oscuro. Los parques de bolas vacíos y las zonas infantiles precintadas o vacías son la imagen perfecta del fin de una era. A todo esto se suma el aumento del coste de la energía. Mantiene esas cocinas industriales integradas, las freidoras encendidas todo el día, los sistemas de aire acondicionado potentes y las pantallas gigantes de publicidad cuesta una fortuna. Un local que antes era rentable con una ocupación media, ahora necesita estar lleno constantemente solo para pagar la luz y el gas. Con la caída de la clientela, muchos dueños de franquicias están operando a pérdidas, esperando un milagro, o simplemente esperando a que su contrato de alquiler termine para cerrar definitivamente. Es una agonía lenta que se ve en cada mesa vacía a la hora de la cena. La diversificación de la dieta también ha hecho mella. El auge del vegetarianismo y el veganismo en España ha sido muy rápido. Aunque las cadenas han intentado introducir opciones vegetales, a menudo se perciben como productos secundarios, procesados y poco apetecibles. El cliente vegetariano prefiere ir a un restaurante especializado donde sabe que hay una cultura de respeto por el producto, no a un sitio donde su hamburguesa vegetal se cocina, muchas veces, en la misma plancha que la de carne. La falta de confianza en la gestión de estos nuevos nichos de mercado les ha hecho perder a un sector de la población muy activo y que antes consumía mucho fuera de casa. Es curioso observar cómo el diseño de los locales también ha contribuido a alejarlos de la gente. En un intento de parecer modernos, muchos han optado por un estilo industrial y minimalista que resulta muy poco acogedor. Bancos de madera dura o plástico, sin respaldo en muchos casos, para fomentar que el cliente coma rápido y se vaya. Pero el efecto ha sido que la gente no quiere ni entrar. Comparado con la calidez de una cafetería moderna o la solera de un bar tradicional, el fast food parece una sala de espera de un hospital con fotos de comida. No hay alma en estos locales. Y en un país que vive de las emociones y el contacto social, la falta de alma es una sentencia de condena. ¿Qué nos dice esto sobre el futuro de España? Nos dice que el consumidor se ha vuelto más exigente y que el modelo de negocio americano, basado en el volumen masivo y la baja calidad, está chocando frontalmente con la realidad europea y española. No es una crisis pasajera. Es un cambio en la estructura del consumo. Las empresas que sobreviven serán aquellas que sean capaces de reducir su tamaño, mejorar drásticamente su producto y volver a tratar al cliente como una persona y no como un número en una pantalla táctil. El modelo de comida para las masas está siendo sustituido por el de comida con propósito. Incluso el turismo, que siempre fue un salvavidas para estos negocios, está cambiando. El turista que viene a España hoy en día busca experiencias auténticas. Cada vez hay menos turistas que cruzan el mundo para comer lo mismo que tienen en su ciudad natal. Quieren probar las tapas, el producto local, la cocina de aquí, los locales de comida rápida en zonas turísticas, que antes eran minas de oro,
Están viendo cómo su clientela se desplaza hacia los mercados gastronómicos y los pequeños locales artesanales. Es una señal de que incluso la conveniencia de lo conocido ya no es suficiente para atraer a la gente. Podemos ver este fenómeno como algo positivo. Es una victoria de la calidad sobre la cantidad. Es un respaldo a la dieta mediterránea y al estilo de vida español frente a la globalización uniformadora. La caída de estos gigantes es el espacio que se abre para que surjan nuevos conceptos más locales, más sanos y más humanos. España está diciendo que no quiere ser solo un mercado de consumo rápido. Quiere ser un lugar donde comer siga siendo un placer y no solo una necesidad biológica satisfecha de forma industrial. Y si miramos los centros de las grandes ciudades como Madrid o Barcelona, veremos que los locales más grandes y emblemáticos de estas cadenas están siendo sustituidos por tiendas de moda, espacios de coworking o restaurantes temáticos. El espacio físico que ocupaban ya no es rentable para vender hamburguesas de €1, porque ya no hay hamburguesas de €1. La subida de los alquileres en las zonas prime ha sido el último clavo en el ataúd para muchos locales que se mantenían por puro volumen de gente. Sin ese volumen, la cuenta no sale por ninguna parte. En conclusión, lo que estamos presenciando es el final de la época dorada de la comida rápida en España. Aquellos años 92,000, donde abrir un local de estos era garantía de éxito, han pasado a la historia. La realidad de hoy son locales vacíos, cristaleras limpias pero desiertas y un modelo de negocio que lucha por encontrar su lugar en una sociedad que ha cambiado sus valores de forma radical. Los españoles hemos vuelto a valorar nuestro tiempo, nuestra salud y nuestro dinero, de una manera que las multinacionales no supieron prever. El vacío que vemos en esos restaurantes no es solo falta de gente, es el silencio de un modelo que ya no tiene nada nuevo que decirnos. Gracias por acompañarme en este análisis sobre la realidad de nuestra gastronomía y economía. Es fascinante ver cómo los cambios sociales se reflejan en algo tan cotidiano como lo que elegimos para cenar un viernes por la noche. La próxima vez que pases ante uno de estos locales vacíos, recuerda que lo que estás viendo es la historia de una transformación nacional. El mercado está hablando. Y lo que dice es que España quiere volver a comer de verdad. Nos vemos en el próximo vídeo para seguir analizando lo que pasa en nuestro país, con la mirada siempre puesta en lo que de verdad importa. Hasta la próxima.